y hacer un buen contrato entre el hombre y Dios. Esa unidad se transforma en la caridad y es en comunión de Dios con el hombre, es lo que nuestra santa llama la perfección. Vamos a hacer la oración de Santo Tomás para el estudio. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le damos entonces la palabra a Fray Jorge, que bueno, es nuestro especialista en Santa Catalina. Muchísimas gracias, Fray Jorge, por esta charla que ofrece. Por nada, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo les voy a dar un tema que es la perfección, que lo van a encontrar en la obra del diálogo. El poemio de la obra ocupa el capítulo 1 y 2, o números 1 y 2, e inmediatamente después, del 3 al 11, van a encontrarse con este texto, este tratadito, que es Doctrina de la Perfección, que digamos como una introducción a lo que es el diálogo específicamente. El tema del diálogo, o el diálogo, va a empezar en el número 3. Así que desde el 3 al 11, porque el 12 es una pequeña síntesis final, como un abreviado de lo que es lo que vamos a ver ahora nosotros. Yo voy a tomar el tiempo para hablar, después me van a hacer las preguntas que crean competentes para no cortar el tema. Entonces, comenzamos. La doctrina de la perfección va a empezar con un tema original, que es la excelencia del deseo, un tema que es muy importante en Santa Catalina de Siena, que es el deseo. Después vamos a ver el tema de la satisfacción en relación a la culpa y al pecado. Un tercer punto, vamos a ver al prójimo como instrumento de caridad para acercarnos a Dios. El rol que cumplen las virtudes dentro de este camino de vida espiritual. Y después, por último, vamos a tocar el tema de la discreción. También cómo Catalina va ayudando para poder orientar de alguna manera este camino de vida espiritual. Porque se trata, evidentemente, como dice el título, un camino de perfección. Cuando ustedes leen el del diálogo, se van a encontrar con esta preocupación de Catalina, de esta elevación del alma, en virtud del deseo de honor a Dios, a la gloria de Dios, y en segundo lugar, un tema muy dominicano, que es la preocupación por la salvación de las almas. Así que nosotros vamos a tener siempre como principio esta idea, solamente que abonda el espíritu de Catalina, sino que lo vemos desde esta perspectiva netamente dominicana. Bueno, ¿qué es esto? El tema del deseo del alma, por esta inquietud de Catalina de ofrecer a Dios su alma y el sufrimiento que ella pueda llegar a experimentar en honor de Dios y para la salvación de las almas. El tratado de la perfección va a ser una respuesta de Dios, del Señor, a esta inquietud de Catalina. Por eso
La idea es ordenarla de algún modo para que ella pueda comprender mejor cuál es el fin y la razón del sufrimiento que ella quiere y anhela experimentar por amor a Dios. Ahí va a ser la introducción entonces y va a expresar de sí misma como una experiencia propia y personal de cómo Dios envía al Espíritu Santo clemente para que su alma sea tomada por Dios y pueda empezar entonces a experimentar este camino de perfección. Bueno, con lo primero que se va a encontrar es el tema que yo les decía, es la satisfacción respecto de la culpa y de la pena por los pecados. Este es un tema muy lindo porque lo que va a hacer el Señor es para demostrarle que todo el esfuerzo humano que uno puede hacer como pena a un pecado, cualquiera sea la característica o el grado de pecado que uno cometa, siempre va a ser una pena finita, no está en relación a la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se ofende a Dios, la única manera de reparar y de satisfacer es con una pena infinita, porque Dios, que es el ofendido, es infinito. Por lo tanto, todo esfuerzo que pueda hacer el hombre es incompatible con esta infinitud de Dios. Por lo tanto, ¿hola? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, padre, sí. Sí. Bueno, entonces, lo que el Señor le dice a Catalina, que toda satisfacción tiene que ser infinita, de acuerdo al ofendido que es Él, por ser infinito. Ahora bien, ¿cómo va solucionando el Señor esta dificultad? Porque nosotros somos criaturas finitas y es muy difícil que podamos revertir esta situación en su lugar. Lo que va agregando el Señor es que la satisfacción verdadera surge de una por la culpa, un arrepentimiento profundamente sincero y explícitamente un aborrecimiento. Y esto es lo que va a sentir surgir, va a ser la culpa y la pena. No por el dolor finito que se sufre, sino por el deseo infinito que tiene que ser la razón fundamental. Por eso habla de la excelencia del deseo. Ya el deseo de querer satisfacer infinitamente es el punto de partida. Va a continuar diciendo que el deseo del alma y toda virtud tienen valor y vida en sí por Cristo, en cuanto que el alma se ha ganado su amor y sigue el camino de Jesús. Por esta razón las penas satisfacen por la culpa, por el amor unitivo con Cristo. Entonces, para poder abordar este deseo profundo, que tiene que ser un deseo infinito de acuerdo al que el que ha sido ofendido, que es Dios, surge esta necesidad de comenzar una unión unitiva con Cristo. Esta amor se da por el conocimiento de la bondad de Dios, que genera el inmediato aborrecimiento al pecado, lo cual genera un sufrimiento con paciencia. Acá voy a aclarar una cosa que es importante. Nosotros vamos a ir viendo este tema, pero tengamos en cuenta que Catalina está en una dimensión mística, lo que ella está planteando. Por eso para nosotros puede resultar un poco complejo, pero no extraño. Y también resulta para nosotros totalmente accesible. Por eso el Señor ha puesto y da respuesta a la necesidad de Catalina de sufrir para satisfacer las ofensas a Él. También le pide poder tener el deseo de conocerlo como suma verdad
y amarlo a Él enteramente, que es la vida eterna. Y para esto aborda el camino desde la perspectiva de la humildad. Lo primero que tiene que hacer el alma con este deseo de excelencia para poder satisfacer los pecados es la humildad como punto de partida. Y acá es donde entra este camino propio que es el principio de la doctrina cateriniana, que es el conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí mismo implica como primera instancia un principio de humildad. La humildad es lo que lo va a llevar a este conocimiento de Dios y de sí mismo en Dios. Pero como la raíz es la humildad, después el Señor le va a decir que ninguna virtud tiene razón de ser si no está sentada o apoyada, tiene su raíz en la caridad. Te humillarás al ver que por ti no es y reconocerás que tu ser viene de mí, que te ha amado antes de que existieses. Este gran amor de Dios es recreado por la gracia dada por la sangre de Cristo, redada con fuego de amor. Este conocimiento hace que el alma se encienda de amor, que provoca un sufrimiento y que la hace progresar, porque éste se experimenta por amor. Pues si no amara en realidad, no sufriría. Esta es la respuesta clara que parte del Señor. El hecho de amar a Dios tiene ya como consecuencia el dolor, conocerlo como la verdad, el alma da gloria y alabanza en las tribulaciones. Bueno, acá entre medio, el Señor va a tratar el tema de los servidores de Dios, porque por un lado están aquellos que sirven a Dios, en el caso de Catalina, o aquellos que se encargan de la predicación. Esto también es muy importante para ustedes, que son seglares y que son predicadores de la gracia también. Va a tocar un tema que es la relación que hay entre los que predican la dimensión de la gracia a aquellos que son distintos a los que son receptores de la predicación. Pues en consecuencia se les perdonará la culpa y la pena a quienes humildemente reciban la doctrina de los servidores de Dios, quienes además, por el camino de la aceptación, llegarán al conocimiento y a la contrición de los pecados. Por la misma mediación recibirán los frutos de la gracia y por la gracia alcanzarán la virtud. Aquí hay un tema importante, que es el tema de la satisfacción, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y no olvidar nunca, que como insisto mucho en esto, que es lo que va a marcar, digamos, el marco de este tratadito, que es la satisfacción infinita. ¿Bien? Por eso vamos a concluir con la dimensión de la caridad. La consecuencia es sufrir con paciencia por el dolor de la culpa y amplitud por la gloria y alabanza a Dios. Esta es la manera de pagar la culpa con pena de satisfacción infinita por las propias y por los pecados de los demás. Destaca el Señor la importancia de los servidores suyos y a los que reciben la doctrina de ellos. A estos se les perdona la culpa y la pena en la medida que acepten con propio conocimiento y contrición de los pecados. La recompensa para ellos es que reciben. Este es el método de Dios para llevar a los que creen por el camino de la gracia a fin de que puedan alcanzar la plenitud de la verdad de Dios. Todo esto lo hace, dice, por la caridad, y por la oración de sus servidores. Acá la idea es que es lo que quede en claro, que Dios es el que siempre tiene la iniciativa y es el que va abordando, digamos, la realidad del hombre. Dios va aplicando, por su amor, por su elección,
por el hecho de que Dios es el hacedor de la criatura, para que la criatura pueda recibir todos estos medios que lo puedan llevar de retorno a Dios, a sabiendas de que la criatura de por sí, por naturaleza, es pecadora. ¿Eh? Por eso está el tema, se adhiere a este Dios que proporciona entonces la gracia y los elementos para este camino de perfección. Para eso, ¿eh? Un tema también recurrente muy importante, Dios que así se obliga a amar, quienes se acomodan al amor de Dios y al de sus servidores de modo perfecto se les perdona la culpa y la pena. Al contrario, solo la culpa, pero no la pena por el modo imperfecto de amar. Esto por no llevar un dolor con contrición perfecta por el pecado cometido, sino de manera imperfecta. Esta imperfección impide llegar a la perfección del deseo, a lo cual le llama Catalina la caridad común. Entonces, esto que puede ser complicado, en el fondo no es tanto, porque en el fondo es la relación de amor que exige lo que decíamos recién. Nosotros como predicadores de la gracia, almas. El propósito es que podamos llegar de tal manera que aquel que escucha nuestra predicación puedan alcanzar y lograr esta satisfacción tanto de la culpa como de la pena por los pecados. Los que lleguen a la perfección satisfacen la culpa por la contrición perfecta, no por las penas temporales. Se satisface en proporción a la perfección del amor del que presenta la oración y el deseo, y también en conformidad con la de aquel por quien se ofrece, y por el deseo del alma unida a Dios, que es bien infinito. No se asusten todavía porque vamos en un camino para poder llegar al fin. Entonces la idea es que nosotros vayamos viendo ahora de qué manera nos tenemos que unir a este amor o a este bien infinito que es Dios para poder satisfacer las culpas y las penas con una satisfacción que sea infinita. Vamos a ir adelantando un tema, hablando de las culpas y de las penas. Hay modos que las culpas se pagan, o se puede satisfacer la culpa en parte, pero no necesariamente la pena. Ahora, la idea es cómo abordar la satisfacción tanto de la culpa como de la pena. ¿Eh? Por eso vamos en un camino que nos indique la meta, que es el deseo infinito, que incluye una satisfacción infinita en el amor a Dios. Vamos a ver entonces lo que es grato a Dios. Eso aparece ya en el capítulo 5, habla de lo que le agrada a Dios, lo agradable que resulta es sufrir cualquier pena o fatiga por la salud de las almas. Pedir esto es desear el amor, la luz y el conocimiento de la verdad. La divina caridad está unida a la paciencia perfecta. El alma que ama a Dios sufre penas por ese amor con paciencia y en caridad. El crecimiento en el sufrimiento es signo de crecimiento en el amor. Y acá introducimos el tema del prójimo. Hasta ahora hemos estado viendo un poco una dimensión más personal, más interior. Ahora lo que Dios le va a manifestar el Señor a Catalina es que para poder satisfacer esta culpa y esta pena de modo infinito, es a través del amor al prójimo. Por lo tanto, el prójimo es el instrumento puesto por Dios para poder abordar esta temática. En el punto 6, en el capítulo 6, toda virtud y todo defecto se ejercen por medio del prójimo. O somos buenos en la caridad,
con el prójimo, o al revés, cometemos males o hacemos el mal al prójimo. El desprecio a Dios es dañoso para el prójimo y para sí mismo, en general, porque están obligados a amar al prójimo como a sí mismo. Si le ofrece a este oración, ayuda espiritual y temporal según sus necesidades. Todo lo que se le da al prójimo es por amor a Dios. Lo contrario se produce cuando realiza el mal, porque hay privación de la caridad para con Dios y para con el prójimo. Entonces esto es un camino obligado, sí o sí. El amor a Dios se ejercita directamente en el amor al prójimo. ¿Bien? Uno de los temas que va a tocar también aquí en este tratadito es siempre el ejercicio de tratar de matar el amor propio. ¿Bien? Otro tema recurrente en Catalina. ¿Por qué es importante el luchar contra el amor propio? Porque es el egoísmo y es lo que aquello que en el fondo nos carcome, nos corroe, que es lo que nos permite no salir de nosotros mismos ni no poder ir en la órbita de Dios. Y acá entonces aparece el otro punto, que es el tema de las virtudes. Lo vamos a encontrar en el punto número 7, la importancia de las virtudes para poder vencer el amor propio, que es la raíz de todo pecado. Ahora, la caridad es la principal virtud, en cuanto que ella es la base de las demás, y esta solo se adquiere amando a Dios. En este sentido, afirma el Señor que después que el alma se ha conocido a sí misma, ya ha encontrado la humildad, lo que ya vimos, y el desprecio a toda mala inclinación. Aquí es donde se descubre recién la grandeza de Dios por todos los beneficios recibidos, y como retorno sobre sí misma, los vuelve a contemplar. Por eso la humildad, vuelvo a insistir en esto, es clave, porque cuando uno humildemente se reconoce lo que es o lo que no es, según el criterio cateriniano, para poder empezar a abordarse desde la perspectiva de Dios, allí reconoce los beneficios de Dios en el alma. Y a partir de este reconocimiento de los beneficios del alma, se produce este retorno del alma en sí misma para poder contemplar a partir de los beneficios la realidad de Dios en uno mismo. El alma habla por intermediario cuando ese amor se vuelca al prójimo, porque ama a Dios. Esto quiere decir que ese amor repercute en el prójimo porque el prójimo y Dios son una sola cosa en la caridad. Por eso, dominicanamente hablando, una vez que nosotros hemos hecho este ejercicio interior personal, íntimo, en referencia a nosotros mismos y a Dios, esto no puede quedar en nosotros. El beneficio no puede quedar en Dios porque Dios no lo necesita en sí mismo, pero sí lo necesita el prójimo de parte nuestra. Este ejercicio de predicación y de dar aquello que nosotros hemos contemplado. En la medida en que el alma ama a Dios, alma ama al prójimo. Esta es la razón por la cual este es el intermediario puesto por Dios para ser amado. Esto es posible por el amor unitivo. Acá ya viene entonces lo que habíamos dicho recién. Acá se da entonces esta conjunción puntual, que es el amor unitivo con Dios. El alma ya está impregnada de Dios. El alma que tiene a Dios en sí, y este amor unitivo se hace extensivo al mundo y por las necesidades que tiene el mundo. Esto deben hacerlo todos, edificando al prójimo con buena, santa y honesta vida. Las virtudes por el amor al prójimo, en el ejercicio de caridad que uno va ejercitando, comienzan a aflorar las demás virtudes.
Dios las da en particular para que cada cual sea principio de las demás. Como consecuencia, una virtud atrae a las demás y al estar unidas en un todo, logran el afecto de la caridad. La diversidad de virtudes permite la unidad en el ejercicio de ellas en la medida de en unos tienen necesidades de los otros de acuerdo a las circunstancias. Estas virtudes, entre otras, son, hemos dicho ya, como base la humildad, en primer lugar, que mata la soberbia, la esperanza, que busca la salvación en Dios y responde a las pruebas de la fe, la justicia, que fortalece la paciencia y expresa bondad y mansedumbre, la fortaleza y la perseverancia quedan expuestas al sufrir las injurias y detracciones de los demás y se muestran exteriormente en relación al prójimo. El tema de las virtudes es importante en esto a nivel personal. ¿Por qué? Porque todos nosotros, las virtudes se poseen de alguna manera en su totalidad, pero en cada uno de nosotros se destaca una o dos, no están todas presentes. Ese modo propio hace la diferencia entre nosotros, es decir, por ejemplo, si en mi caso se destaca una virtud, esta virtud no se va a destacar en el otro se va a destacar otra virtud. Por eso dice que esta virtud que prevalece en cada uno de nosotros es la que mueve a las otras. O sea que esta virtud que es propia de cada uno en lo particular retroalimenta a las otras de manera que las otras comiencen a activarse y ahí se da esta conjunción de virtudes, que es lo que generan el afecto de caridad. Es decir, que lo que podemos decir que todas las virtudes están presentes en pequeñas dosis, pero hay una que se destaca, una, dos o tres, o por lo menos una, que a cada uno de nosotros nos caracteriza. Y es la que termina potenciando en el ejercicio a las demás. Esto es muy importante también que lo tengan en cuenta porque es fundamental para vivir la vida de gracia. Lo importante es tener en cuenta cuál es la virtud que cada uno de ustedes posee. Sobre todo porque es un reconocimiento del don de Dios en ustedes, lo que Dios ha puesto en cada uno. Después va a seguir el texto al final con el tema de qué rol cumple la discreción. Discreción le llama Catalina lo que nosotros llamamos discernimiento. Esto va a aparecer ya en el número 9, en el capítulo 9. Se da el tratado de la discreción, donde el Señor pide a sus servidores deben dar pruebas de presencia de estas virtudes en el alma. El ejercicio de las virtudes entonces se pone en funcionamiento a partir del discernimiento espiritual. Tampoco tenemos que ejercer las virtudes alocadamente, por decirlo así, o de modo desordenado, sino que tienen que tener un proceso de discernimiento, la discreción, como le llama Santa Catalina de Siena. Y estas deben darse exteriormente, ya sea a modo corporal o en el modo íntimo, interior, espiritual o del alma. Y acá retomamos el tema de las penitencias, que ya lo vemos, aparece en el tratado en el principio, yo no lo toqué porque lo voy a tocar ahora, pero acá donde va a hacer el Señor una reflexión muy importante, donde va a decir y va a destacar que las penitencias en el fondo no tienen sentido en sí mismas. Ninguna penitencia tiene sentido en sí misma porque toda penitencia que nosotros podamos elaborar por nosotros mismos, y como la satisfacción tiene que ser infinita, no tienen mucha repercusión, no tienen eco en definitiva en Dios. Y esto también es un tema interesante para tenerlo. Las penitencias deben hacerse con discreción, pues estas se tienen que realizar poniendo el afecto más en la virtud que en la penitencia. La penitencia debe ayudar a acrecentar la virtud
para garantizar su perfección. La discreción es el verdadero conocimiento que el alma debe tener de sí misma y de Dios. Por eso en esto hay que tener cuidado. Es muy común que la gente ponga de manifiesto, en primer lugar, la penitencia, cuando en realidad la penitencia no satisface. Lo que satisface es la virtud. Para esto, le dice el Señor a Catalina, se debe estar plantado en la tierra de la humildad, que es la nodriza de la caridad. Permite dar gloria y alabanza al nombre de Dios, y el alma devuelve las gracias y dones que ve y reconoce haber recibido de Dios. Reconoce además que no existe por sí misma y que el ser lo tiene recibido por Dios. Le parece ser ingrata de tantos beneficios, por lo cual se reconoce digna de penas. Si esta conclusión no se da de esta manera, es porque no hubo una buena discreción. Si la discreción es correcta, el alma paga al prójimo la deuda del afecto de caridad, de la humildad y perseverante oración, como debe hacer, como debe hacerse entre unos para otros. Así el prójimo recibe la pena y el ejemplo de una vida santa, aconsejándole y ayudándole a la salvación de su alma conforme a su necesidad. Este es el efecto por estar unidos e injertados juntos y plantados de la verdadera humildad que parte del conocimiento de sí mismos. La unidad de estas virtudes es esencial porque está enraizada en el amor, por eso vive del amor. Si el alma no tiene amor divino de verdadera y perfecta caridad, no puede dar frutos de amor y de vida. Y acá va a poner el ejemplo del árbol de la caridad. Cuando el árbol de la caridad está insertado sus raíces en la tierra de la humildad, ¿sí? Una vez que crece, va a dar las flores y los frutos. Las flores, la imagen es muy bonita porque en toda planta la flor precede al fruto y es la que es aromática. Por lo tanto, la flor es la que va dirigida a Dios como aroma de suave perfume como a eso que Dios es el alma dispuesta primero a Dios, por amor correspondido a Dios. Una vez que da fruto, entonces, el fruto es lo que va dirigido directamente al prójimo. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que explica, es decir, los frutos son para el prójimo, que es los frutos que nosotros damos de amor y de caridad, que no tiene que quedar en nosotros, sino que tiene que estar ofrecido a los demás en nombre de Dios. Porque ya le dimos a Dios, con este proceso de conocimiento interior y de contemplación, a Dios para su alabanza y su gloria. Finalmente, ya en el capítulo 11 dice que acá se sella la idea de que los frutos y las obras es lo que Dios exige al alma. Adquirir las virtudes, que es lo principal. Vuelve a destacar, y acá cierra otra vez y vuelve al pedido original de Catalina sobre querer sufrir las penas. Y acá como que le da vuelta un poco a Catalina este impulso y este ímpetu primero. La respuesta del Señor es que Él se deleita más en obras que en las palabras. Que las obras sean razón de sufrimiento animoso y paciente, junto con las virtudes, que son y generan frutos de gracia. No hace falta demasiadas palabras, porque las palabras son finitas. Y para Dios, que es infinito, no tienen tanto peso para Él. Sí desea obras infinitas, un afecto infinito de amor.
Por eso la penitencia o cualquier otro ejercicio corporal, instrumentos, pero no fin. De lo contrario sería obra finita, y esta no puede satisfacer la ofensa a Dios. Las palabras son en todo caso instrumento de virtud. Es importante la observación que hace de que aquellos que se dedican a mortificar el cuerpo no son más perfectos de aquellos que no hacen mortificación. La mortificación no garantiza perfección del alma. Lo más importante es la caridad sazonada con la luz de la verdadera discreción. El amor lo da la discreción sin límite ni medida. El ejercicio de discernir todo el tiempo, en el fondo, ¿qué es lo que Dios es? Al prójimo del amor a Dios. Tampoco es lícito el amor desbordado al prójimo. El amor pleno siempre tiene que estar dirigido a Dios. Esto es lo que hace la luz de la discreción derivada de la caridad. De manera que toda alma que desea la gracia ofrece a Dios. Esta luz disipa la oscuridad e ignorancia, posee prudencia, fortaleza y perseverancia. Con esa misma luz, el alma conoce la fragilidad a la que en el fondo termina aborreciendo. Como recapitulación, en el capítulo 12, concluyen que Dios, la verdad, ha ofrecido a Catalina la doctrina para adquirir y conservar la gran perfección. Y con el sufrimiento la satisface cuando estoy unida con la caridad y por el dolor del pecado cometido. Esta luz es adquirida con la luz de la inteligencia, con pureza y generosidad de corazón. También aclara el Señor que todo padecimiento temporal no entra dentro del querer del alma, sino cuando y al modo en que Dios lo disponga. Por eso incluso hay que tener mucho cuidado con el tiempo de mortificación y de penitencia, porque si no son conducidos por Dios, tampoco tienen un valor real. Dios, tomando nuestra naturaleza para devolvernos la gracia perdida por el pecado. Y mientras más abunden las tribulaciones, más abundará en la iglesia la dulzura y el consuelo. Bueno, esto es más o menos, yo me he apurado un poquito para que me hagan las preguntas, en todo caso de aclarar un poco los puntos que les he brindado. No sé si entendieron algo, si está bien o estuvo complicado, me lo dicen con sinceridad, porque el tema hay que por ahí leerlo y hay que tratar de sacar la mejor luz posible. Bueno, aquí no. ¿Se entendió? ¿Podría explicar un poco lo que es la discreción, padre? Sí. Voy a partir aclarando las cosas a partir de las preguntas de ustedes. ¿Tiene valor? Sí, la discreción en el fondo es fruto de las virtudes. La discreción en concreto es el ejercicio propio de las virtudes. Cuando uno toma conciencia de que posee una virtud determinada, de esta capacidad que se tiene por la virtud. Si yo tengo la virtud de la humildad, cuando hago el discernimiento, todo paso que doy está dirigido por la propia virtud. Por lo tanto, no es un procedimiento arrebatado o alocado que yo doy.
Por eso es muy difícil que haya error en un claro discernimiento, porque es un ejercicio virtuoso, ¿se entiende? Catalina entiende la discreción desde esa perspectiva. Es el trabajo, la elaboración que hace la virtud en el alma. Por eso cuando se toma la decisión, normalmente la decisión es correcta. ¿Se entiende? Sí. No hay capacidad de error cuando hay un claro discernimiento. Porque es el ejercicio. ¿Se responde a la pregunta? Sí, sí, gracias. Padre, una consulta. ¿Se puede interpretar la paz interior como el indicador de que estamos evolucionando en la virtud? La paz interior, en el sentido como nosotros la entendemos espiritual, es por la presencia real de Dios, la paz que solamente Dios puede dar. Yo lo interpretaría como el reposo en el espíritu, diríamos, esa paz interior que depende de este discernimiento, ¿no? Porque a veces la paz que no procede de Dios es aquella paz que nos encierra en nosotros mismos, pero es imposible que podamos salir de nosotros. Cuando nosotros estamos llamados a el ejercicio propio de la caridad y el servicio al otro. ¿Eh? No una alienación, la paz, ¿se entiende? No un nirvana, sino la verdadera paz interior que a mí me ejercita la presencia real de gracia de Dios en mí, pero que me mantiene despierto y dispuesto para el ejercicio de la caridad. Claro, no, lo pensaba como un Pero sí, indicador sí, de que sí, estoy trabajando sí, en ese sí, sentido. sí, seguro que sí. Fray Silvia, Jorge, Silvia Adriana, sí, no sé por... ¿Hola? hola, ¿Fray sí. Jorge? ¿Es de Santa Catalina el término imagen de Dios en el otro, en este camino de perfección y de unión de santidad? ¿O es algo que se le agrega? ¿Es de Catalina hablar de la imagen de Dios? Claro, porque de eso es el punto de partida del conocimiento de sí mismo, pero la imagen de Dios en uno mismo, en la Y en el criatura, otro, en el proceso de caridad, hablar de la imagen de Dios en el otro. es exactamente lo Este mismo. Por eso la caridad se ejerce en el otro en cuanto que el otro también es imagen de Dios, como lo soy yo. Por eso no está, pues es una exigencia de parte nuestra el amor al otro, porque cuando yo me miro en cuanto a imagen de Dios y me conozco en mí, en virtud de esa imagen, al prójimo lo veo también en relación de criatura respecto de Dios. Por lo tanto, en él está también esa imagen que está presente en mí. Sí, ese fundamento de la satisfacción infinita. Lo que dudaba es que fuera término de Catalina la imagen de Dios. Sí, a ver, el tema de la satisfacción es un tema muy lindo porque en el fondo, ¿por qué Dios exige? No aparece detallado en el tratadito, pero ¿por qué Dios pide una satisfacción infinita? Viene bien la pregunta porque tiene que ver con la temática de lo que hemos visto ahora. La satisfacción infinita nosotros la tenemos que interpretar desde la perspectiva del misterio de la encarnación. Porque según la doctrina de Santo Tomás, el misterio de la encarnación se da por conveniencia, no por necesidad. ¿Por qué habla Santo Tomás de que el misterio de la encarnación es por conveniencia? Porque a Dios le conviene, por naturaleza, expresar la bondad. ¿Sí?
Entonces, esto es lo que se entiende por conveniencia. La bondad de Dios, sí o sí, Dios tampoco tiene necesidad de crearnos ni de darnos bienes, pero Él lo hace por puro amor. Ese amor y ese bien presente en nosotros es que lo que nos permite a nosotros redescubrir a Dios y lo que Él es en nosotros. Desde nosotros nos proyectamos a Él. Por eso de la criatura vamos al Creador. Y ahí está este ejercicio de convivencia. Dios podría haber generado la redención solamente con los sufrimientos de Jesús. Pero ¿por qué el sacrificio en la cruz? Porque ahí hay una restauración de naturaleza. Jesús tenía que morir. El verdadero hombre tenía que morir para que nazca el hombre nuevo. Y ahí está esta dimensión de conveniencia, por puro amor y bondad de Dios al hombre. Y a partir del misterio de la encarnación nosotros sacamos esta conclusión de que lo único que hace es el verdadero amor, que solamente puede ser infinito a partir de esta relación del hombre en Cristo Jesús a partir del misterio de la encarnación. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho. Y acá viene esto que tú planteas, ¿de dónde toma la imagen Dios para darnos a nosotros la imagen suya en cuanto hombre? ¿Bien? Entonces, ahí viene este gran misterio que es para nosotros incomprensible, pero que lo conocemos a partir del misterio de la encarnación. ¿Responde a la pregunta? Esto de la imagen. Me has dejado puerta abierta al conocimiento. Seguiré, Fray. Sí, sí, pero por eso, es decir, no aparece implícito en el, pero es lo que es de la única manera que nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios a partir de la imagen. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Fray Jorge. Sí. Eugenio, ¿cómo le va? Muy linda, Bien, muy linda la charla, muy profunda, y tendría que ponerme con el cuaderno de clase a escribir y a aprender. Así que solamente una pregunta de un neófito total, pero sí preguntarle la relación entre culpa, pena y esto que habló al principio. ¿Qué relación tenemos? Culpa, pena, la reparación, cómo se baja la pena en función a la caridad. Me quedó ahí un poquito, pudiera esclarecer un poquito bien. Esa relación, padre. Sí. En realidad, todo lo que hemos visto lleva una línea argumental para poder dar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque Catalina, la inquietud de su alma es poder sufrir para honrar a Dios por el pecado personal y de los demás. Ahora, cuando uno comete pecado, hay una culpa y después tenemos que purgar esa culpa, por lo cual tenemos que pagar una pena. Eso sería, digamos, como cualquier delito. Se nos declara culpable por un delito, por lo tanto tenemos que pagar una pena. Para poder pagar en el camino de vida espiritual la culpa y cubrir la pena, hacemos todo este itinerario, que lo concluimos con este afecto de caridad, que es el amor incondicional y sin límites a Dios. Cuando nosotros logramos en el camino espiritual y llegamos a esta meta, ahí la culpa se paga, se olvida. ¿Sí? De hecho, Dios olvida las culpas, pero hay momentos que hay que pagar la pena. Y acá el tratado habla de los perfectos y los imperfectos. Cuando uno va por el camino de perfección, termina pagando la pena. Por eso
la satisfacción se vuelve infinita cuando hay un amor profundo de caridad. Esto tiene que ver entonces con la purificación del alma. Por eso la verdadera purificación, nosotros no la hacemos con las penitencias corporales ni las mortificaciones, la hacemos con el amor, con la caridad. Y con la caridad terminamos pagando la culpa y la pena. No hace falta otra cosa. Ay, Alberto, ¿esto tiene que ver con el pedido de Catalina de querer sufrir la pena? Claro, por eso el Señor al final aclara que las penas, las penitencias no son tan necesarias. Ajá. Ayudan y son instrumentos, pero en la medida en que ejercemos la virtud. Ajá. Por eso, si yo tengo un defecto, que es lo que me conduce al pecado, lo tengo que solucionar con la virtud opuesta. Cuando yo me voy a acomodar, ahí está el proceso, el ejercicio de la discreción. Pues yo voy trabajando en el camino, voy arreglando la carga con las virtudes. La virtud, cualquiera sea la debilidad que yo tengo o el defecto que me conduce al pecado, lo voy acomodando con la virtud. En la virtud yo voy cubriendo esta como dosis de remedio, voy pagando culpa, voy dejando la culpa atrás, y en la medida en que voy pagando pena, si es imperfecto, bueno, por eso en una parte el Señor le dice, para eso está el purgatorio, ¿se entiende? Para estas almas que todavía quedan por purgar penas, pero cuando en la vida terrena nosotros logramos un camino de perfección, terminamos pagando la pena, cubriendo la pena, con esta satisfacción que es infinita, porque el ofendido, en definitiva, es Dios, que es bien infinito. Gracias, Padre. Gaitán, Gracias. Silvia, la pregunta, sí. No escuchamos, Silvia. ¿La escuchan ustedes? Me quedé todavía, buenas tardes, le agradezco Sí. la presentación. Me quedé en la clase interior, pero paso a la segunda pregunta, que es el tema de la purificación del alma. Y usted dijo que era con el amor y la caridad. Sí. En el amor a Dios está implícito el cumplimiento de sus mandamientos. O sea, como dice el Salmo 18, tus mandatos son mi delicia, tus preceptos son mi delicia, tus mandamientos son mi delicia. Ahí. Y después, bueno, el prójimo, que concreta me parece en Mateo 25. Pero también puede considerarse que esos instrumentos de Dios nos purifican el alma en tanto y en cuanto con sus iras o sus pasiones o sus enojos o rechazos, o cuando somos ignorados, de alguna manera eso contribuye a que abaje o reduzca, haga más pequeña nuestra soberbia, el amor propio, pero siempre y cuando que eso esté ofrecido a Dios, esté unido a su cruz. Pueden también esos instrumentos verlos como instrumentos en manos de Dios, el prójimo como un instrumento en manos de Dios, que nos va de alguna manera purificando también, contribuye junto con el amor a Dios y al prójimo, en la medida que lo aceptamos. Y también un poco relacionado con, creo que es la segunda de Corintios 12, 24 me parece, cuando Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que se olvide de sí mismo, que renuncie a sí mismo, es lo mismo, o que muera a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Entonces la pregunta era esa, si se puede agregar también a esas personas que es el prójimo, ¿no es cierto? Pero en muchas circunstancias nos generan algún tipo de situación incómoda. Sí. Y que también podrían bien. Nuestra alma. Sí, ahí es cuando, recién decía, cuando se vive la tribulación, ahí es cuando viene el efecto externo que afecta el alma, ¿sí? Ahí es donde aparece el sentido profundo de lo que es la tribulación o el sufrimiento. ¿Cómo lo sobrellevamos? Porque el sufrimiento también lo tenemos que manejar desde la perspectiva de la virtud. La fortaleza, la paciencia, sobre todo la paciencia. En el sufrimiento hay que aplicarle la virtud de la paciencia. A ver, la aceptación.
Exactamente, que la devolución desde lo profundo de uno es la docilidad a lo que Dios nos pide, ¿sí? A ver, para que se ubiquen un poquito en la trama que implica el tratado, cuando nosotros empezamos, que Dios le asevera a Catalina este mecanismo de conocimiento, la idea es nosotros, criatura concreta, somos esto. Si nos ubicamos en un principio, este soy yo, criatura de Dios, creado a su imagen y semejanza, ¿sí? Con lo que uno lleva de pecado y de gracia. Ahora, uno reconoce esta naturaleza herida a partir de los beneficios. Por eso es importante el intercambio de los dos modelos. Tenemos grandeza, pero tenemos miseria. ¿Cómo vemos la miseria? A partir de la grandeza. Nosotros tenemos experiencia de gracia si no hemos experimentado el pecado, es decir, tenemos que equilibrar la cosa de tal modo que una me ilumine la otra. La gracia la que me va iluminando la condición de pecador. Ahí voy viendo yo el terreno. La gracia me va ayudando entonces a ir incorporando estos elementos que Dios me proporciona. En principio, el conocimiento, por eso van a aparecer las dos potencias del alma, que son la inteligencia y la voluntad, el conocimiento, la tendencia a la voluntad, y las virtudes, que son los ingredientes con los cuales yo me voy manejando para poder ir avanzando en este camino desde este conocimiento que tengo de mí mismo a partir del reflejo que tengo con Dios. El conocimiento este original y primario que yo tengo, me conozco a mí mismo, pero lo conozco a Dios. Conozco nada y conozco mi ser a partir del ser de Dios. Por lo tanto, siempre Él es el referente. Ahí es donde yo voy ejercitando este nivel de perfección. Porque Dios es la luz. Y ahí yo voy aplicando los medios. Como a Dios no le puedo dar nada, porque Él no necesita nada de mí, Él es el que me pone a mí el prójimo para que yo me vaya dando a Él en el prójimo, a quien yo estoy llamado a amar de la misma manera que Dios me ama a mí. Y ahí voy ejercitando, haciendo este ejercicio, este caminito de perfección, que es un constante conocimiento. Y ahí es donde yo voy aplicando también este principio de discernimiento, de discreción, a partir del trabajo que voy haciendo con las virtudes. Que todos y cada uno de nosotros posee en mayor o en menor grado. Por eso es clave en este conocimiento de mí mismo las bondades de Dios en nosotros. Algo de Dios hay en nosotros porque somos imagen suya. Tenemos que aprender a vernos en el reflejo. Por ese conocimiento hay un mismo individual. ¿Cómo? La relación entre la virtud y el pecado con el prójimo. Ahí el Señor le dice a Catalina que uno de los modos de caridad es la doctrina, el buen consejo, los buenos ejemplos, y que no hacerlo significa un daño, o sea, que no hacerlo significa daño, o sea, y habla de dos maneras, del pecado de pensamiento y del pecado de obra. O sea, poder aclarar un poco de eso, o sea, que Catalina habla y entiende ahí que es lo que le dice el Señor, que se entiende como pecado de pensamiento y pecado de obra en relación a esto, a la omisión con el prójimo. Sí, el pecado siempre es el mismo, que se puede hacer de las dos maneras, cualquiera sea. ¿Sí? El tema es que uno siempre tiene que dejar por la caridad, más allá, ahí habría que aclarar que considera ella un pecado de pensamiento,
porque uno depende de qué nivel de pensamiento tenga uno, porque lo que después va a decir Catalina es que no hay que caer en el juicio, por ejemplo. Lo que siempre tenemos que evitar es el juicio. Ahora, sí podemos hacer, digamos, un juicio de valor, que eso no es pecado. Un juicio de valor es pecado. El juicio de condenación ya es distinto. Pues si no, cuando Dios dice un juicio, que es bueno y que es malo, para poder optar por el bien y descartar el mal, ¿se entiende? Ahora, la pregunta que se haga es cuando este pecado de pensamiento de obra es falta objetiva de caridad. Eso es lo que hay que tener cuidado, por eso el discernimiento es clave. Ustedes como predicadores, si tienen que hacer una llamada de atención, una expresión fraterna, tienen que tener claro cuál es el objeto del pecado, la materia del pecado, para poder hacer o decirle a una persona si no, esto que están cometiendo es una falta grave, leve, pero que está dentro del orden de lo que se llama pecado. Hay que hacer un juicio de valor después de ese pensamiento, no lo podemos conocer a no ser que la persona lo piense. Es decir, pienso esto. Ahí sí, bueno, te has equivocado, te has pensado mal, o es un pecado incorrecto, lo que fuera. Pero, es decir, el pecado siempre se distingue claramente de lo que significa una obra de caridad. A mí me había quedado la de la paz interior. A ver, la paz interior es un estado del alma. Eso es, a ver, es una cuestión impersonal. Una persona que cometió una venganza puede decir me quedo en paz, porque se entiende que debe ver cuál es el criterio de paz, que es lo que concibe como paz interior. Ahora, cuando uno interpreta la paz como un don de Dios, ese es el interior en el cual uno no tiene carga de culpa, no tiene carga de ninguna responsabilidad que a uno le quite, justamente a la gana de una se trata de paz interior. Si permanece, yo creo que es una lectura clara de que hay una paz que procede de Dios. Por esa paz interior, Jorge, creo que se llama, no depende bien o más paso por la confianza en Dios, como yo creo que es la que ahí estáis, tú no darás la paz, porque todo se expresa, lo realizas tú, con el sentido de que es más Dios que a todos nosotros, que lo que nosotros probablemente podemos hacer, porque conociendo a nosotros mismos un poquito, ya sabemos que no podemos caminar. Él lo hace todo y como que esa paz interior surge de la confianza en él. Sí, el tema de la confianza, yo cuando hablo de la paz como punto de partida, cuando Jesús resucitado le da la paz, le recito a los apóstoles, les doy mi paz. Y a mí me parece que para mí es un estado del alma que identifica y es identidad de todo el discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús lleva la paz, el de paz. Predicación del Evangelio que predica Jesucristo. Cuando Jesús sopla, se atraviesa la pared y lo sopla y le da la paz. Yo creo que esa es la identidad propia, la verdadera paz interior del discípulo de Jesús. Cuando es objetivo la presencia real de Cristo en el corazón del discípulo. Yo encuentro la paz desde esa perspectiva. Por eso hablo de un estado de serenidad interior, en el cual claramente identifica una obra de gracia pleno
el cual Dios habita en el alma de la persona, en el corazón de la persona. Yo lo defino como un dado, no es algo que voy a fabricar o producto de la confianza. Yo creo que la confianza en Dios radica en el esperar en Dios. Confío por eso confío, es decir, confío en que Dios me proporcionará lo que yo necesito para poder mantenerme fiel en el principio de ese seguimiento de Cristo. Pero el tema de la paz, eso digo, yo creo que es un dado que identifica, le da identidad a por eso en el texto del Evangelio, cuando Jesús envía a los 72, vayan de casa en casa, vayan de dos en dos, cuando lleguen digan la paz. Cuando digan la paz está aquí, porque ellos son portadores de Cristo. Si en esa casa no los escuchan, cuando salgan de la ciudad, saludan el polvo de las sandalias y que la paz vuelva a usted. ¿Se acuerdan del texto? Eso identifica como esa identidad, lo que nos define, obviamente, como discípulos de Jesús. Esa es mi interpretación. Gracias. Quería preguntar, usted hablaba del pecado, ¿no? Que tenemos la culpa y la pena, la cual se puede sanear con las virtudes y puntualmente con el amor y la caridad, ¿no? Como instrumento básico tenemos al prójimo. La Iglesia a nosotros nos otorga los sacramentos y uno de los principales para aliviar parte de la culpa y también las indulgencias. Yo quería preguntarle qué papel juega la indulgencia en el caso de la Iglesia, si estoy equivocada, por parte de la pena, ¿es así? Sí, a ver, yo no sabía. Sí, vale la pena, pero el tema de la indulgencia es un tema complicado, muy difícil. Para que se pueda cumplir una indulgencia, nosotros tendríamos que sufrir una profunda transformación de la solución. Pero sí, esa sería la función de la indulgencia. Pero acá la Iglesia no otorga, ¿no? Indulgencia de acuerdo a... O sea, cumple ese fin, evidentemente cumple ese fin. En la medida que se lo busca, tiene ese efecto. Se satisface la pena. Yo creo que cuando hay mucho amor a través del prójimo, se puede ir cambiando la culpa y muchas veces también la pena, ¿no? La pena del pecado. Dar amor a los prójimos. Claro, pero estamos en la medida en que el amor brota de ese amor vivo con Cristo. Claro. Como aplicamos al prójimo, el amor de Dios aplicado al prójimo. Que no queda otra. Es un impulso inmediato al prójimo, porque el amor es tan intenso, es decir, los místicos en la caridad habla de amor, ardor de la corazón, es tan fuerte del amor que los poderes no son nada. Pueden hacer amor a Dios, sí, caridad del amor. Estoy impulsado a expresarlo en el prójimo. Ahí donde, por eso una persona que se santifica en este mundo, que nosotros tenemos, una persona que muere con fama de santidad, ¿por qué se va derecho al cielo? Y porque no tiene que cambiar. Claro. Cuando me acerca de la mortificación del cuerpo, que decía que no garantiza que no garantiza la culpa o la pena, o una de las dos. Y eso ha ido a la perfección. En principio la culpa. Si la cosa es perfectísima, la pena también. Porque ahí hay un grado de
hay un grado de similaridad. Es decir, tenemos, hagamos el esfuerzo de pensar en una pirámide mística. La Catarina en un ideal, diríamos. ¿Cómo se manifiesta un proceso ideal de santidad y de gracia elevadísimo? Pero por eso también yo te decía, no es imposible para nosotros. Pero todo depende de nuestra vida. Por eso siempre ante el deseo profundo de Catalina, un poco de ¿qué hace el Señor? Lo ubica y bueno, pero para poder satisfacer infinito, la tira ahí te va explicando cómo es este camino, ahora cómo humanamente se lleva a cabo esta satisfacción infinita, siendo criaturas pecadoras. Y ahí es donde va poniendo de Dios, humildad, conocimiento de sí, humildad, virtudes, prójimo, discernimiento, inteligencia, entendimiento por voluntad. ¿Se entiende? Ahora el fin y los medios para poder, desde el principio, llegar al fin. La pregunta de Jacqueline, porque a veces se piensa, para no caer en los modalismos, de que las instituciones, la penitencia que uno mismo se propone, a veces no significa nada. No son inspiración de Dios. Es algo que uno puede entender, pero el ser virtuoso es el que tiene que pagar la culpa y la pena, no otra cosa. Exactamente. Sí, la soberbia, la arrogancia, el amor propio, y ahí el amor propio disfrazado. Eso aparenta amor a Dios, pero en el fondo es un profundo amor propio que me termina hundiendo más que elevándome. Laura, querías. Rosana. Rosana. La iglesia hasta que punto la aceptación de una enfermedad, por ejemplo, o como tomar como caricias de Dios, o una ayuda del hecho de Dios está con uno, como para ayudarnos a crecer, tanto espiritualmente de acuerdo a la aceptación y cómo nos elevan las virtudes. Por Dios, cuando uno transcurre momentos de tribulación a nivel enfermedad, se lo puede tomar como una forma de enseñanza, una forma de hablarnos, una forma de hacernos creer. Sí, por eso decir el sufrimiento verdadero o la tribulación, como decíamos recién, cuando se vive con paciencia y con entrega, ahí entra el ejercicio de la virtud. Ahí entra la virtud de la fortaleza. Ahí la que se pone en funcionamiento es la fortaleza. Y la templanza también es importante porque la templanza va frenando los arrebatos a lo mejor de no ordenar, impaciencia. ¿Se entiende? Por eso es importante la virtud. Es muy importante. Pero cuando toca una enfermedad, por ejemplo, distinto grado, nivel, es una mente
Por eso, a mí siempre me gusta decir, este es un chico que yo le suelo llamar monje, y ustedes no están haciendo penitencia, pero la verdad es una constante penitencia y mortificación, ¿qué más? Ya es decir, la persona ya es una mortificación. Religiosos, ustedes, los consagrados, muchos de ustedes son laicos consagrados, son muchas cosas. Y esa no significa mortificación. Es decir, me consagro para no vivo esto, sagrado. Ya es una mortificación que en la naturaleza tiende a cosas. Ahora para que se vean real cosas. Distinto es cuando Dios sí. Hola, soy Jorge, buenas tardes. Quería, no sé, poner de relieve que me daba la impresión de que en Catalina siempre no escucho. en su enseñanza va poniendo de manifiesto las dos dimensiones. Entonces, por eso cuando habla de la dimensión de la perfección, lo trata tratado, pero a su vez lo vuelve a tratar cuando habla de la oración mística, donde se halla la perfección, ¿no? Por gracia de Dios, como recién decías. Entonces me parece que el juego que hace Catalina en forma permanente es dimensión vertical con Dios, pero que no puede ser totalmente fructuosa si no se apoya en la dimensión horizontal practicada con los hermanos y en la vida que le toca a un laico vivir, ¿no? Ajá. Sí, es así el tema. Esto que me pregunta Viviana es interesante porque yo siempre lo digo, y ustedes como dominicos siempre lo tienen que tener en cuenta para ustedes en lo personal y para el ejercicio de la predicación. Fíjense que Santa Catalina nos proporciona una antropología maravillosa. Fíjense que no está machucándonos con pecado, con culpa, con sacrificio. No, nos está llevando al hombre a una elevación extraordinaria. Es decir, casi, por eso el tema de esta imagen con Dios es muy hermosa, porque nos permite mirarnos en un nivel en el cual encontramos en nosotros, como criaturas concretas, esta dimensión de Dios. Por eso es una antropología elevada que nos ofrece Santa Catalina. Y esto es fundamental para nosotros, porque nosotros somos predicadores de la gracia. Nosotros no somos predicadores de apocalíptica, ni de condena, ni de infierno, ni de... ¿Se entiende? Somos predicadores de la gracia. Santo Domingo salió a los caminos a predicar el Evangelio de la gracia, para traer al hombre a Dios, para que el hombre se mire en Dios y pueda conducirse a Dios a partir de este conocimiento. Entonces esto yo me parece que es clave. Catalina tiene en su doctrina esta mirada profundísima del hombre. Por eso a mí me parece que sus textos tienen esta exquisitez, es decir, nos abren la luz de Dios, pero en esta contemplación que nosotros podemos hacer de nosotros mismos. Mirarnos a nosotros para que a través de esta mirada podamos descubrirnos, redescubrirnos en Dios. Por eso ya después hablar de la recreación, que no está aquí, pero que lo va a llevar después a la dimensión de nuestra salvación, es esta recreación que Dios hace a partir de la redención de Jesús en nosotros. Redimidos por Cristo, es una recreación.
pero desde la vida en la gracia. Pero sí, evidentemente es este camino vertical. Por eso hablamos recién de la encarnación, este criterio de conveniencia. La definición de conveniencia que da Santo Tomás es aquello que procede de un ser según su naturaleza. Lo que procede de Dios es el bien del amor que está en nosotros. Cuando Él nos crea a nosotros por amor, pone esta semilla de bondad en nosotros. Santo Tomás dice que el misterio de la encarnación no es por necesidad, es por conveniencia. Dios no necesitó ni crearnos a nosotros ni encarnarse, pero sí le conviene, por ser bien absoluto, encarnarse. Porque por ser suma bondad, por naturaleza, conviene a Dios darse en bien y en amor. ¿Se entiende? No es lo mismo por necesidad que por conveniencia. Por eso el amor al prójimo, cuando nosotros vivimos un estado de amor, de unitivo con Dios, conviene a nosotros, por amor, darnos al prójimo en el amor. No por necesidad, sino porque ya estamos imbuidos de esta caridad, revestidos, como va a decir Santa Catalina también, va a usar el término de revestidos en la virtud, ya va a ser conveniente a nosotros. No vamos a decir, necesitábamos amar al prójimo para salvarnos. No, conviene a nosotros por amor, porque ya el amor de Dios está tan presente, tan vivo en nosotros, que lo expresamos desbordantemente. No estamos planteándonos que tenemos que amar. Ya el amor de por sí es desbordante y terminamos dándonos en amor a los demás. Es así, ¿eh? Un poquito el aporte que hacía Viviana de Buenos Aires. Aquí enaltece al hombre Dios. Ahí lo eleva, lo enaltece. No sé si Luis de Buenos Aires quiere hacer una pregunta, que había levantado la mano hace rato. Sí, ya la hice, gracias. Sí, hola. ¿Qué tal? Sí, me había quedado claro después que usted lo explicó un poco más, pero como estamos con la novena de San Martín de Porres en estos días, él decía que se mortificaba y estaba un gozo. Yo me recordé un libro que leí alguna vez del el ejercicio y virtudes de la vida cristiana del padre Alonso Rodríguez, que habla también de un gozo. Pero evidentemente a lo largo de la charla, yo lo que entendí es que todo el tipo de mortificación debe estar ordenado por un superior o alguna guía. En cuanto a nosotros los laicos, tenemos otro tipo de mortificaciones. Por ejemplo, algo que a veces uno practica es el ayuno. Ahora que el Papa, por ejemplo, este viernes había pedido un ayuno por la guerra en el Medio Oriente, bueno, nos propusimos hacer un ayuno de palabras, o sea, no hablar cosas banales, palabras que estén destempladas, y eso ya creo que es una mortificación. Pero no le resto importancia a la mortificación porque según el plano en que se encuentre, y de hecho hay muchas cofradías penitenciales de unos 500 años de antigüedad en Sevilla, por ejemplo, y que practican la mortificación. Le veo algo útil, pero sí es guiado. Y si no al nivel laico, me parece que lo más práctico es eso, lo que está a nuestro alcance, que es bastante tenemos para hacer. No sé si está bien o qué opina. No, viene muy bien la pregunta porque hay distintos niveles. Para aclarar, el nivel de San Martín de Porres o Catalina, que hacía mucha penitencia, o Santa Rosa, por ejemplo, nuestro Padre Domingo, una cosa es la inspiración del Espíritu, que ahí sí ya está en un nivel, por eso yo aclaré al principio el tema místico. Pues recuerden que para la mística lo que antecede es la ascesis. La ascesis es la primera etapa penitencial. Es decir, la ascesis conduce a la mística, dentro de cuando hablamos del orden espiritual.
Entonces, primero, depende de si es una inspiración del Espíritu Santo directamente, que en el caso de San Martín de Porres, por eso se habla de gozo o Catalina. Hay un gozo no en cuanto a la mortificación en sí, sino el gozo de la unión mística. Ahí está el gozo, en la unión mística, ¿sí? Eso por un lado, en un estado elevado de gracia. El otro aspecto, el segundo, diríamos, un segundo nivel, que es cuando la persona está dirigida dentro de un régimen de dirección espiritual. Ahí sí, ¿cuál es el fin del director espiritual? Ayudar a la persona en el discernimiento. Para que la persona libremente disponga. Ahí sí va la orientación, porque hay que ver muchos factores. Para una dirigida está el factor psicológico, está el factor afectivo, está el factor emocional. El director verá bajo qué punto es conveniente un criterio de mortificación y de penitencia. Otro nivel, él está planteando ahora como modelo que el Papa pide con un fin. Vamos a hacer ayuno por este fin. La persona que hace el ayuno sabe que su ayuno va a sufrir hambre, bueno, este día no voy a comer nada, por ejemplo, voy a tomar agua nomás, pero ese hambre que siente durante el día sabe que lo va a hacer con alegría y con profundidad de corazón y con espíritu firme, porque tiene un fin último, es decir, bueno, la Iglesia ha pedido, el Papa ha pedido este día de ayuno con un bien objetivo que es la paz en el mundo, en el Medio Oriente, en Israel, lo que fuera. ¿Se entiende? Ahí hay una clara orientación y un fin último. En una comunidad religiosa puede estar trabajada por guía de la madre o el abad, ¿sí? La priora o el abad, lo que fuera, que ahí está el discernimiento. O puede ser una comunidad como la nuestra, o ustedes, un día en la fraternidad, bueno, este mes vamos a hacer este sacrificio, como han hecho ustedes ahora, bueno, una de palabra, vamos a evitar decir, entablar conversaciones vanas o superficiales, bueno, de común acuerdo tiene un fin específico, pero por eso son distintos niveles. Y eso hay que ir viéndolo. O por último, en un confesor, ustedes cuando van y se confiesan, mire, padre, este propósito, ¿a usted qué le parece? Ahí el confesor lo orientará, bueno, a ver cuál es el propósito, de qué manera, cuál es el móvil, por qué lo quieres hacer. ¿Se entiende? Pero por eso hay distintas. Sí. Correcto, sí, niveles sí. Sí, y otra cosa, padre, quería, cuando usted dijo sí, que Dios no necesita de nuestro amor, claro, porque es Dios, ¿no es cierto? Pero sí quería decir nada más que si bien no lo necesita, pero le agrada que lo amemos. A ver, este aporte es interesante. Otro de los temas que aparece acá, que también vale la pena aclararlo, ¿cuál es el fin de la satisfacción? Es la reconciliación con Dios. Eso sí es el punto esencial. Como no le podemos dar a Dios amor, sí nos tenemos que reconciliar con Él. Y ahí viene el sentido de lo que implica toda satisfacción por el pecado. Entonces, porque antiguamente se decía que la satisfacción por el pecado era para devolverle la honra y el honor a Dios. Nosotros no le devolvemos nada a Dios, porque Dios no pierde nada. Claro. Esto también lo va a decir Santo Tomás. La satisfacción no es para devolverle nada a Dios, porque Dios no pierde su gloria por nuestros pecados. Sí, es beneficioso, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fin de
la reconciliación. Si no hay satisfacción, no hay reconciliación. Porque Dios nunca nos saca el amor a nosotros, pero si nosotros nos alejamos del amor. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de recuperar la unión? La satisfacción. Esta respuesta de Santo Tomás son para San Anselmo, pues San Anselmo habla de la necesidad de la encarnación y habla de que la satisfacción le devuelve la gloria y la honra a Dios. No, nosotros no le devolvemos nada porque somos seres finitos. Entonces, ¿cómo acomoda Santo Tomás? Ni la encarnación es por necesidad, sino es por conveniencia, ni con la satisfacción le devolvemos nada a Dios, sino que nos reconciliamos con Él, volvemos a Dios, volvemos a estar unidos con Él. Eso sí, ¿entiende? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, padre. Buenísimo. No sé ¿Alguna si otra alguien más pregunta? tiene una última pregunta al padre. Bueno, muchas gracias entonces. A usted, Muchas padre. gracias. A usted. Padre, Gracias por su... gracias, padre. Jorge. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el nombre del Padre, Del Padre, del Hijo, del Espíritu. Amén. 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 Cariños a todos los conocidos. Gracias, Pai. Voy a conectar la cámara. Igualmente, feliz domingo. Padre, me voy a ir a hacer un ayuno de palabra, padre. Me voy a hacer un ayuno eterno, padre. De aquí a la eternidad, padre. Ya se lo dijo el Papa ahí. Padre, ya lo dijo el Papa que se charlaba mucho, dijo el Papa cuando abrió el sínodo. Acá se charla mucho. Gracias, Bueno, padre. muchas gracias a todos por la participación. Ahora vamos a pasar a un pequeño momento de oración. Le pedimos a Ana Sofía que pueda iniciar. Gracias. Sí, bueno, ¿nos escucha bien ahí? Sí. Sí, perfecto. Acá Natalia Gómez, que está ella preparándose para hacer la admisión, es quien ha preparado una reflexión de uno de los misterios de gozo de este día, y bueno, ella es quien nos va a compartir esta reflexión. Así que los dejamos con ella. Mari Chopin, no quiero dejar de saludarte con la alegría de verte después de tantos años. Gracias. Hoy, yo elegí hoy para hacer una pequeña reflexión el segundo misterio gozoso que habla sobre la visitación de María a su prima Santa Isabel. En una reflexión general, los misterios gozosos se centran en la infancia de Jesús y en la vida de la Sagrada Familia. Por eso expresan alegría y una bendición que es la presencia de Dios en el mundo, ¿no? Entre nosotros. He tomado para hacer esta reflexión el versículo bíblico sobre el segundo misterio de Lucas 1, del 39 al 56. Y voy a tomar unas palabras que las pronunció el Papa Juan XXIII para hacer alusión a este misterio. El Papa dijo: qué suavidad, qué gracia en esta visita de 3 meses que María hizo a su prima. Una y otra bendecidas con una maternidad que se cumpliría a no tardar. La de la Virgen María, la más sagrada maternidad de cuanto se pueda soñar sobre la tierra. Dulce encanto en las palabras que se dicen como un cántico. De una parte, bendita tú entre las mujeres, y de la otra, porque ha mirado la humildad de su sierva
Por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. En el relato de la visitación, Lucas muestra cómo la gracia de la encarnación, después de haber inundado a María, llena de salvación y alegría a la casa de Isabel. María marchó presurosa a felicitarla, a celebrar y compartir con ella la alegría de una maternidad largo tiempo deseada y suplicada. El encuentro de estas dos santas mujeres, madres gestantes por intervención especial del Altísimo, sus cantos de alabanza y acción de gracias constituyen un misterioso y particular escena de ternura, embelezo humano y religioso. Parece como la fiesta de la solidaridad y de la ayuda fraterna, del compartir alegrías y bienaventuranzas, del cultivar la amistad e intimidad entre quienes tienen misiones especiales en este plan de salvación. Qué maravillosas habrán sido sus largas horas de diálogo, sus confidencias mutuas, sus plegarias y oraciones, sus conversaciones sobre los caminos por los que Dios las llevaba y sobre el futuro que podían vislumbrar para ellas y para sus hijos. Es un constante en la vida de los santos que las almas de Dios se hayan encontrado y entre ellas haya abundado la fraternidad y amistad, el diálogo, las confidencias, todo género de ayuda recíproca. María e Isabel son un modelo. El evangelista describe la salida de María hacia Judea usando el verbo anistemi, que significa levantarse, ponerse en movimiento. Implica este salir de sí misma. Quiere subrayar el impulso vigoroso que lleva a María, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a dar al mundo el Salvador. Además, María lleva la alegría al hogar de su prima, porque lleva a Cristo en ella. El texto evangélico nos parece invitar a ver en María a la primera evangelista, que difunde la buena nueva y comienza así los viajes misioneros del Hijo Divino. La dirección del viaje de María es particularmente significativo. Será de Galilea a Judea, como el camino misionero de Jesús. Podemos ver en María Santísima un preludio de la misión de Jesús y colabora ya desde el comienzo de su maternidad en la obra redentora del Hijo, transformándose en el modelo de quienes en la Iglesia se ponen en el camino para llevar la luz y la alegría de Cristo a los hombres de todos los lugares y de todos los tiempos. El encuentro con Isabel presenta rasgos de un gozoso acontecimiento salvífico, que supera el sentimiento de una simple simpatía familiar. Mientras hay incredulidad refleja en el mutismo de Zacarías, María irrumpe con la alegría de su fe, pronta y disponible. La exclamación de Isabel con gran voz manifiesta un verdadero entusiasmo religioso, que la plegaria del Ave María sigue haciendo resonar en los labios de los creyentes un cántico de alabanza de la Iglesia por las maravillas que hizo el Poderoso en la madre de su Hijo. Cuando Isabel proclama bendita entre las mujeres, indica la razón de la bienaventuranza de María en su fe. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. La grandeza y alegría de María tienen su origen en el hecho de que ella es la que cree.
Isabel, con su exclamación llena de admiración, nos está invitando a apreciar todo lo que la presencia de la Virgen trae como don a la vida de cada creyente. Y nos preguntamos, ¿cuál es el mensaje de la visita de María a su prima Isabel? El largo viaje emprendido por María para visitar a su prima Isabel nos recuerda la importancia del encuentro, del servicio y la valentía de ir con prontitud para atender el propósito que Dios nos ha encomendado. Algunas palabras que resuenan en nuestro corazón a partir de la reflexión de este misterio son la fe, la esperanza, la caridad como una práctica de la virtud, la humildad, la solidaridad, el espíritu de servicio y amor a los demás. La paz de sabernos amados por nuestro Padre Dios, incorporados a Cristo, protegidos por la Virgen María Santísima y amparados por nuestro Santo Padre Domingo, esa es la gran luz que ilumina nuestras vidas y que entre las dificultades nos impulsa a proseguir adelante animosos. Qué bello es confundirse durante los 10 Ave Marías del misterio con tantas y tantas almas, unidas por ese vínculo de hermandad, en una relación que nos santifica y por lo mismo consolida el amor de las personas amadas. Todo esto con la finalidad y el propósito vivido de sostener, aumentar y hacer más viva la presencia de la caridad con todos, cuyo ejercicio proporciona la alegría más profunda y es el mayor honor de la vida. Al igual que María, nuestra Madre, nosotros estamos llamados a servir y a llevar la buena nueva a las demás personas, para irradiar en ellos el amor que Jesús nos trae. Reconociendo la humildad de María, nos comprometamos nosotros también a ser más humildes. Esa es la actitud apropiada para renovar a diario nuestro sí a la llamada de Cristo. Sustituir palabras por gestos. Pasar haciendo el bien a cuantos se cruzan con nosotros y así nuestra vida, que en definitiva es temporal, sea una visita bienhechora como lo fue la de María en aquella oportunidad. Pidámosle a nuestra Madre Santísima de corazón todo esto a cada uno de nosotros. Gracias, María, por tu corazón servicial y tu amor fraterno y atento. Enséñanos a darnos como tú, con amor y alegría, para el bien de todos nuestros hermanos. Amén. Bueno, ahora una decena del rosario. Bueno, comenzamos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Amén. Nuestra Señora del Rosario, Ruega por nosotros. Santo Padre Domingo, Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar,
Les pediría que puedan abrir las cámaras, así dejamos unos recuerdos de este encuentro. Maru, vas a... Lo siento mucho, pero mi cámara es imposible abrirla en toda la conferencia. Esto sonda que está corriendo aquí. Hay baja intensidad de internet. Espera que la tapas, la precie. Ahí. ¿Qué tal? No, no pasa nada. Gracias. No se sale, pero sale en la pantalla. Gracias, hermanos. Isabel, si querés decir unas palabras para cerrar. Que ha pasado con una alegría volverlo a saber y me gustaría anunciar que este encuentro se repita el año que viene. Creo que nos hace muy bien, aunque sea por este medio, ya que muchas veces no lo podemos encontrar presencialmente. Así que agradecerle infinitamente, me encantó, muchas gracias a todos los que organizaron esto, y bueno, sigamos caminando y aprendiendo en este camino de predicación que hemos comenzado y que queremos seguir. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Más encuentros regionales. También. Muchas gracias, muy lindo. La verdad que muy por todo. Gracias. Encuentro, Adiós. parado. Gracias a todos.